conocida y admirada por muchos debido a su belleza y carisma, capaz de interpretar a personajes complejos, desde dramas emocionales como en la película Ghost de 1990, hasta roles más desafiantes como en G.I. Jane. Demi Moore llegó a ser en su momento una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Pero toda esta fama y fortuna solo complicaría aún más ya su enraizada vida, y la llevarían a caer en adicciones, numerosos problemas familiares y hasta problemas de salud mental. A pesar de esos desafíos, Demi Moore ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia y ha logrado reconstruir su vida en varias ocasiones. Demetria Jane Moore nació en Roswell, Nuevo México, en 1962. Desde muy pequeña, tuvo una vida llena de turbulencias. Su madre tenía problemas con el alcohol y su padre biológico la abandonó antes de que naciera. Pero ella no lo sabría, ya que su madre se volvería a casar cuando ella era muy pequeña. Entonces crecería creyendo que Danny Gaines, su padrastro, era su padre biológico. Debido al trabajo de su padrastro, la familia se mudaba con frecuencia, y eso hizo que Demi no pudiera establecerse en un lugar fijo o tener una infancia estable. Pero a pesar de esto, Demi tenía continuamente que adaptarse a nuevas escuelas y entornos. Entonces empezó a generar en ella un serio sentido de inestabilidad. Por otro lado, sus padres tenían una relación tóxica, plagada de peleas y violencia doméstica, sin contar los problemas financieros con los que su padrastro luchaba. Pero este no era lo más grave, ya que por esta razón Danny se quitaría la vida cuando Demi tenía apenas 15 años, justo cuando se enteraría que él no era su padre biológico. Entonces esto solo haría que Demi se sintiera más perdida y desconectada de sus raíces familiares. Mientras tanto, su madre batalló con adicciones y comportamientos autodestructivos. A menudo la llevaba a bares y fiestas inapropiadas para su edad. Demi hizo lo posible por sobrellevar esta situación, pero con el tiempo la relación se iría deteriorando debido a estos comportamientos de su madre. Entonces, Demi a los 16 años abandonaría la escuela secundaria y se iría de su casa. Demi, inspirada por una amiga, quien estaba iniciando su carrera en Hollywood, decidió mudarse a Los Ángeles y buscar su lugar en el mundo del entretenimiento. Pero inesperadamente, en lugar de eso, encontraría el amor. Entonces, a la edad de 18 años, se casaría con el músico Freddie Moore, de quien adoptaría el apellido más adelante. Sin embargo, esta relación no duraría mucho, y a medida que Demi comenzó a avanzar en su carrera como actriz, descuidaría su matrimonio, pero eso le serviría para obtener grandes papeles. Entonces, después de 5 años de matrimonio, se divorciaría, ya que probablemente Demi no se había casado por amor, sino porque estaba buscando estabilidad y una manera de escapar de su pasado. Su primer papel importante fue en la telenovela General Hospital, a principios de los 80. Este trabajo le dio exposición y le permitió hacerse de contactos, pero no fue hasta que comenzó a actuar en películas de cine que realmente comenzó a destacarse. Entonces, en 1981, hizo su primera aparición en el cine, con la película Choices. Mientras tanto, Demi luchaba con el abuso de sustancias, específicamente el alcohol, y eso la llevó incluso a ser despedida de la película St. Elmo's Fire, pero aceptó someterse a rehabilitación. Entonces, gracias a esa decisión, comenzó a centrarse más en su carrera. Su verdadero salto a la fama mundial llegó con la película Ghost, de 1990, donde interpretó a Molly Jensen, y se convirtió en una de las historias de amor más recordadas del cine. Pero lo mejor sería que este papel la convertiría en una de las actrices más recordadas del cine. Entonces, se le abrirían las puertas a otros proyectos importantes. En los años 90, Moore rompió las barreras salariales y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Pero eso no solo la beneficiaría a ella, sino que marcó una nueva era para las mujeres en la industria del cine. Entonces, gracias a ella, se demostró que las actrices podían tener tanto valor en taquilla como sus compañeros masculinos. A pesar de su éxito, luchaba internamente por sentir que tenía el control sobre su vida y decisiones, pero empezó a sentir que no podía manejar la presión. Entonces sentía que debía mantener una imagen física, especialmente peso y juventud. Esto la llevó a vivir en constante ansiedad. En 1987, Demi conocería a Bruce Willis en la fiesta de estreno de la película Stakeout, en la que Moore tenía una pequeña participación, y sintió que su conexión fue instantánea y magnética. Pero en ese momento, Moore estaba comprometida con el actor Emilio Estevez. Entonces decidió terminar su compromiso con Estevez y comenzó una relación con Bruce Willis. Poco después, Moore y Willis se casaron, formaron una familia y tuvieron 3 hijas. Pero a medida que ambos actores crecían profesionalmente, las tensiones comenzaron a surgir. Entonces Bruce comenzó a cuestionar su papel en la familia. Él quería que ella adoptara una vida más estable y se quedara en casa con sus hijas, mientras que ella quería continuar persiguiendo sus metas profesionales. Después de una década juntos, en 1998, la pareja anunció su separación, y a pesar del dolor, lograron mantener una relación amistosa y cooperativa, especialmente por el bienestar de sus hijas. Pero todo esto hizo que en cierto punto Moore perdiera el equilibrio entre su vida personal y profesional.
entonces tomaría la decisión de retirarse de la actuación. A principios de los 2000, buscaría regresar a la actuación con papeles secundarios, como en Charlie's Angels, donde su aspecto físico fue nuevamente objeto de atención mediática, y a diferencia de su época dorada, ya no era el centro de atención de grandes producciones de Hollywood, pero todo esto le comenzó a afectar emocionalmente, y comenzó a sentirse mal consigo misma. Entonces su autoestima se comenzó a erosionar y contribuyó a una crisis emocional. Por esa razón, a lo largo de su vida, había tenido episodios de abuso de sustancias, y estos se intensificaron cuando comenzó a perder el control de sus relaciones y su imagen pública. Pero eso no fue lo más grave, ya que en algún momento llegó a estar hospitalizada tras sufrir convulsiones inducidas por la combinación de drogas y estrés extremo. Entonces, sintió que había llegado al límite, y que ya no podía seguir viviendo bajo estas expectativas. La necesidad de sentirse validada y de encajar en las expectativas sociales la llevó a buscar el escape en las drogas y el alcohol, especialmente durante momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Mientras tanto, en su intento por controlar cómo la percibían los demás, y sentía que siempre tenía que demostrar su valía, ya sea en sus relaciones o en su carrera. Pero eso fue lo que la alejó de su propia identidad. Entonces, eventualmente, quedó agotada, y sin una clara comprensión de quién era realmente. Esta desconexión también afectó su relación con sus hijas. Durante los años en que Moore estaba lidiando con sus problemas de abuso de sustancias y crisis emocional, sus hijas se distanciaron de ella, y eso la llevó a perder lo más importante, la conexión con su familia. Después de años luchando con adicciones, baja autoestima y el colapso emocional causado por su último divorcio con Ashton Kutcher, Moore sintió que era el momento de cambiar, y emprendió un camino de recuperación que le ayudó a reconectar consigo mismo. Moore aceptó que ya no podía seguir viviendo de la manera que lo hacía, y comprendió que estaba en un punto crítico, pero fue difícil al principio, ya que había vivido durante años bajo una fachada de éxito y perfección, lo que le impedía ser honesta consigo misma y con los demás. Entonces decidió buscar apoyo. La terapia jugó un papel esencial en este proceso. Moore, a través de la terapia, empezó a encontrar las raíces de sus problemas que iban más allá de su carrera y estaban relacionadas con traumas de su infancia y adolescencia. Pero esto no era todo. También tuvo que aprender a dejar ir su necesidad de control y perfeccionismo, ya que su vida estuvo marcada por la obsesión de mantener una imagen perfecta, ya fuera como actriz, madre o esposa, sometiéndose a estándares imposibles que alimentaban su ansiedad y autocrítica. Entonces parte de su proceso de sanación fue aceptar que no todo estaba bajo su control, empezando a soltar las expectativas que había puesto sobre sí misma y a aceptar que el fracaso o los errores no definían su valor. Esto le permitió cambiar la manera en que se relacionaba con los demás. En lugar de intentar controlar sus relaciones, aprendió a establecer límites saludables y a comunicarse desde un lugar de vulnerabilidad y autenticidad. A través de su recuperación, Moore comenzó a reconstruir su relación con sus hijas. Y ese proceso no fue instantáneo, pero Moore trabajó diligentemente para recuperar la confianza de sus hijas. Entonces fue honesta con ellas sobre sus luchas y se disculpó por sus errores. Otro pilar fundamental de su sanación fue aprender a practicar la autocompasión y dejar de ser extremadamente crítica consigo misma. Fue difícil, pero tuvo que aprender a aceptar sus errores pasados, sin juzgarse. Entonces aprendió a ver sus experiencias como oportunidades de crecimiento y transformación. Finalmente, Moore aprendió que ser vulnerable no es debilidad, sino una fortaleza, y aprendió a compartir sus experiencias, tanto con su familia como con el público, sin temor al juicio, demostrando que había una mujer con dolores, miedos y desafíos, pero encontrando poder en su vulnerabilidad. Entonces entendió que compartir sus historias puede inspirar a otros a enfrentar sus propias dificultades. En la actualidad, Demi Moore ha encontrado un mayor equilibrio entre su vida personal y profesional, y aunque sigue involucrada en la industria del entretenimiento, ha adoptado un enfoque más relajado en su carrera, priorizando su bienestar. La historia de Demi Moore es un recordatorio poderoso de algo que a veces olvidamos. El camino hacia la autoaceptación no es lineal ni perfecto, y está lleno de caídas, pero esas caídas no definen quiénes somos, son simplemente parte de nuestra historia. Moore, en su búsqueda constante por el control, por ser vista como alguien perfecta, enfrentó el lado oscuro de esa lucha, perdió el equilibrio emocional, sus relaciones se fracturaron, y al final, tuvo que derrumbarse para volver a encontrarse. Pero en ese proceso de reconstrucción, encontró una verdad que todos necesitamos recordar. No está mal equivocarse. Equivocarse es humano. Perseguir la perfección a costa de nuestro bienestar es una batalla perdida. La autocrítica excesiva y la obsesión por cumplir con expectativas externas solo nos alejan de lo más importante, nosotros mismos. Nos enseña a ser duros con nuestros errores, cuando en realidad, esos errores son maestros en nuestra vida. Al final,
Lo que realmente importa no es ser perfecto, sino ser auténtico. Si te has sentido roto, si has fallado, si has cometido errores, está bien, no estás solo en este camino. Lo importante es aprender a soltar esas cargas, a ser más amables con nosotros mismos y abrazar la imperfección. Lo que vivió Demi Moore nos muestra que, incluso cuando sentimos que estamos en nuestro punto más bajo, siempre hay una oportunidad para levantarse, reconstruir y encontrar una versión más completa y en paz de nosotros mismos. No dejes que el miedo a equivocarte te detenga. No te obsesiones con ser perfecto. La verdadera fortaleza está en aceptar que los errores son parte del proceso y que la autocompasión es clave para avanzar. No se trata de ser invencible, se trata de ser capaz de levantarse y seguir adelante, con más amor y comprensión hacia ti mismo. Así que, la próxima vez que sientas que fallas, recuerda, no estás fallando, estás creciendo.